agradezco mucho su generosidad y su paciencia para entablar un diálogo sin censura con esta audiencia diferente, con esta audiencia ávida de hablar sin máscaras. Y le agradezco mucho a don Epigmenio Ibarra que nos tome esta comunicación. Epigmenio, te saludo a la distancia, un abrazo. Un abrazo, querido Vicente, ¿cómo estás? Saludos a ti, a tu equipo y a toda la gente que te escucha y te ve. Gracias, Epigmenio. Pues aquí al pendiente de lo que ocurre en este México que inicia el 2022 con todo. El debate sobre el INE, la consulta de revocación de mandato, se vienen los procesos electorales en 6 estados para la renovación de los gobiernos, se viene la reforma electoral, la reforma eléctrica, y ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador creo que resumía este ruido desde la oposición, una oposición que ya el colmo es criticada hasta por López Dóriga. Dice: los conservadores que admiran a Iturbide, a Carlos Salinas y a Porfirio Díaz me llaman comunista, populista y loco, pero lo celebro porque me molesta más la hipocresía. Más o menos en esos términos tú también te decantas en las columnas que publicas, querido Epigmenio. En efecto, hoy, por ejemplo, dije voy a poner las cartas sobre la mesa, porque hay esta falacia de que es obligación del periodista alzarse ante el poder, cualquier poder, por el hecho de ser poder. Y yo digo, sí, frente al poder corrupto, frente al poder criminal, frente al poder que obedece las órdenes de una oligarquía rapaz, yo me he alzado junto con muchas y muchos siempre. Con el poder democrático, con el poder emanado de la voluntad mayoritaria del pueblo de México, en elecciones libres y auténticas como lo marca la Constitución, con el poder emanado de 30 millones de votos, de más del 53.4% del padrón electoral, a ese poder, frente a ese poder, yo me rindo. Yo lo apoyo, lo respaldo, lo defiendo en mis escritos y con mis actos. Y eso es tomar posición, porque yo pregunto, ¿dónde estaban hoy esos que desgarran vestiduras y quieren tomar el lamentabilísimo asesinato de una periodista como una muestra más de que este gobierno es igual a los demás? ¿Dónde estaban cuando era el Estado el principal perpetrador de crímenes de lesa humanidad? ¿Dónde estaban cuando el gran saqueo de la nación? Estaban ahí sirviendo a ese régimen, o bien guardando un silencio ominoso y cómplice, y sirviendo pues también de esa manera al régimen que tantos años nos gobernó, extendiendo la coartada mediática con su silencio o con sus palabras al saqueo y a la matanza. Querido Epigmenio, entiendo que le llamen de todo, insulten incluso al presidente desde sus trincheras académicas, intelectuales algunos, pero por más que les duela, es el presidente desde la mañanera el que va dictando la agenda y el que va exhibiendo. Hoy, por ejemplo, quedan en la lona esos que se rasgan las vestiduras desde el panismo, porque exhibe el presidente de cómo se sirvieron. Voy a sonar más elegante de lo que estuvo a punto de salir de mi boca, de cómo se sirvieron con la cuchara grande en los gobiernos de Fox y de Calderón, empresas como Oceanografía, y este señor Yáñez que daba regalos de relojes de $1 millón. Pero no es cosa del pasado, porque personajes que estuvieron en el poder como Santiago Krill, que hoy llama leña del diablo a la reforma energética, a la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador. Hoy Santiago Krill, diputado federal, que dice que quiere buscar ser presidente en el 2024. En ese entonces fue secretario de Gobernación. O sea,
que muchos de los de hoy fueron los de ayer y no podemos tratar las cosas como un lejano pasado. Estamos en esto para transformar a México y obviamente para que no regresen esos que se sirvieron a costillas del pueblo de México, Epigmenio. Pues sí, en efecto, lo que tienen, y tu invitado que recién acaba de terminar lo decía, son capaces de hacer mucho ruido. La red la han convertido en un receptáculo de toda su rabia, de todo su odio, pero hacen muy poco en las calles, logran muy poco. Pedro Miguel decía ayer, acomódense en este espacio gris, y se refería al 32% que se opone a López Obrador. Pero lo cierto también, y hay que señalarlo, es que, por ejemplo, en el caso de los periodistas asesinados, los que hoy desgañitan y, por ejemplo, citan un tuit mío miles de veces en los últimos 3 días, en el que le reclamé airadamente a Enrique Peña, porque Enrique Peña, cuando mataron a un periodista, dijo que nos andábamos con lamentaciones, y eso me indignó. El presidente López Obrador, ante el reciente asesinato de la compañera en Tijuana, lo primero que hizo fue expresar sus pésames y asegurar que no habrá impunidad. Lo segundo, que es importante, que hay que señalar, es que también dijo, quieren utilizar este crimen. ¿Quién quiere utilizar este crimen? Se olvidan convenientemente que en este país donde hay muchos reporteras y reporteros pobres que se juegan la vida a cada paso, hay un grupo de... Bueno, vamos a ver si regresa al sistema don Epigmenio Ibarra, porque ha fallado la conexión de internet, y esperemos que el equipo de producción solucione esta situación para seguir escuchando a el productor, al hombre importante en la Cuarta Transformación, Epigmenio Ibarra. Espero que me confirmen en el equipo de producción cuando logremos nuevamente la conexión con Epigmenio Ibarra, hombre comprometido, hombre que se ha quitado la máscara en este proceso de la Cuarta Transformación. ¿Lo tenemos, Cecilia? Bueno, desafortunadamente ha salido del sistema. Estamos esperando nuevamente la conexión con Epigmenio Ibarra y bueno, también todavía tenemos otro invitado más esta tarde. Vamos a ver si logramos conectarnos con Epigmenio Ibarra, ya sea por StreamYard, ya sea por teléfono, ya sea por alguna de las formas que se pueda para seguir escuchando el análisis que hacía Epigmenio Ibarra para la audiencia de Sin Censura sobre pues estos carroñeros que se cuelgan del asesinato de Lourdes Maldonado en Tijuana, Baja California, para tratar de pintar un México igual hoy al que fue en los sexenios anteriores. En la medida en que logremos comunicarnos con Epigmenio Ibarra, regresamos con él. Vamos a ver si vamos con Francisco Cruz. Entonces, nuestro maestro Francisco Cruz, otra de las voces importantes para Sin Censura, escritor de García Luna, El Señor de la Muerte, este libro que no puede faltar si usted quiere referencias sobre Genaro García Luna, el que fuera super policía en tiempos de Calderón y quien hoy se encuentra tras las rejas en Estados Unidos acusado de beneficiar al crimen organizado. Bueno, vamos a ver si logramos la comunicación con Paco Cruz, el maestro Paco Cruz. Compañeros, compañeras, traemos el reloj en contra. Bueno, creo que ya tenemos a Epigmenio Ibarra antes de ir con Paco Cruz. Epigmenio, por alguna razón perdimos la comunicación, pero te escuchábamos atento de cómo estos carroñeros intentan pintar un México igual hoy al que tuvimos, al que sufrimos
ayer en referencia a sexenios anteriores, colgándose de este desafortunado, lamentable y doloroso asesinato de la colega Lourdes Maldonado en Tijuana, Baja California. En efecto, el problema mayor, Vicente, es que hay un esfuerzo consistente para ignorar, para hacer que la gente olvide quién desató la violencia, cómo la violencia se genera cuando empieza la guerra y cómo la violencia se vuelve imparable cuando después de Calderón, Enrique Peña Nieto la profundiza. Hay un esfuerzo consistente de parte de los medios de comunicación para minimizar el efecto devastador de una guerra que dura, que abre heridas que tardan generaciones en cerrarse. Eso está obviado, se habla de López Obrador no puede con la violencia, pero no dicen de dónde viene la violencia. No dicen quién generó todo esto. No dicen y callaron entonces que al desatar su guerra Felipe Calderón nos unió en el infierno, que al continuarla Enrique Peña Nieto nos unió aún más profundamente en él. Tampoco dicen que en este país, donde hay muchísimas reporteras y reporteros pobres que se juegan la vida a cada paso, hay un puñado de líderes de opinión, de columnistas, de intelectuales, que no pisan jamás la calle, que se enriquecieron con dinero del Estado, que tienen escoltas, que tienen yates incluso. Y esos nunca estuvieron en las manifestaciones contra el régimen anterior cuando nos mataban un periodista. Como no estuvieron los directores de los noticiarios, como no estuvieron los directores de los diarios. Éramos pura gente de a pie, manifestándonos. Yo hoy no me subí a la protesta. Hice una enérgica condena por el asesinato de Laura, pero no me sumí a la protesta porque esa protesta fue cooptada por la derecha conservadora. Porque quieren meter la idea, implantar la idea de que es lo mismo López Obrador a Peña Nieto o a Calderón. No, ellos originaron la violencia. Era el Estado el principal perpetrador de los crímenes de lesa humanidad. Fue el Estado el que desató esta espiral de violencia incontenible, el que irresponsablemente, para satisfacer la megalomanía criminal de Calderón, en búsqueda de una legitimidad de la que de origen carecía, fue el Estado, fue Calderón el que desató el infierno en este país, el que estableció la barbarie como norma, el que en lugar de cerrar la frontera a las armas y a los dólares, le dio de patadas al avispero. Y peor todavía, le encargó la conducción de su guerra a su hombre más cercano, a su cómplice, a su amigo Genaro García Luna, que hoy sabemos era un colaborador del enemigo al que decían que iban a combatir. Nadie habla de que las violaciones de los derechos humanos, masivas, atroces y constantes, provocaron un estado de descomposición. Nadie habla de que las acciones fortalecieron al narco, a un narco que tenía capacidad de reposición de bajas inagotables, dinero a mano llena y armas que le venían de los Estados Unidos. Nadie habla de eso. Solamente dicen, no cumple López Obrador, es igual que los otros. No. Hay un esfuerzo sistemático y consistente por ignorar lo que pasó en el 2018. Los mexicanos nos pronunciamos no por un cambio de presidente, nos pronunciamos por un cambio de régimen. Entonces, yo invito a quienes nos ven y nos escuchan a poner sus cartas sobre la mesa. Se vale, se debe, es una obligación
defender nuestra voluntad expresada en las urnas, apoyar, defender al gobierno democrático que salió como resultado de esa gesta, de ese gesto de insurrección popular que se produjo en 2018. A mí me dicen lamezuelas, lamebotas, dicen que estoy hincado, dicen que todo se debe a un préstamo. No, se debe a mis principios y mis convicciones. Yo estoy con López Obrador porque he estado siempre con él. Porque yo, con los votos de muchos millones de mexicanas y mexicanos más, le llevé a la presidencia para que transformara este país. Entonces no me voy a callar, ni voy a asumir las órdenes que me dictan en las redes sociales, con sus campañas de ataque masivo contra mi cuenta, que ha perdido el alcance sustancialmente. Y por eso pido también, y aprovecho este foro, pido su solidaridad, para que me ayuden a que mi voz no sea apagada. Y a que enfrenten las consecuencias también de defender una posición. Nos va mal en las redes sociales, pero no nos va mal en las calles. Entonces, eso sería, mi querido Vicente. Epigmenio, para cerrar, si me permite, sé que tienes que correr, estamos contra el reloj, lo entiendo, pero para cerrar una reflexión, porque también se ha hablado de una reforma, una reestructuración al mecanismo de protección a periodistas. Sé que el presidente tiene la voluntad de que México no siga siendo el país más peligroso para ejercer el periodismo. Desafortunadamente, esta ola violenta nos sigue arrastrando, pero las críticas son directas a ese mecanismo de protección a periodistas, tanto federal como a nivel estatal. ¿Crees tú que se deba? ¿Crees tú que se pueda? ¿Qué consideras en torno a esto? Cualquier mecanismo se va a estrellar contra la realidad. Detener a un sicario es casi imposible. Claro, hay que mejorar todos los sistemas y sobre todo hay que garantizar que no haya impunidad. La mejor garantía para que los crímenes no se repitan no son tanto los guardaespaldas, es el combate a la impunidad, que los responsables sean castigados, que paguen por su crimen. Y la mejor garantía es seguir trabajando en la tarea de construcción de paz. Se burlan muchísimo, abrazos, no balazos. ¿Qué quieren? ¿Otra vez el combate? ¿Otra vez las masacres? Ahorita hay muchas masacres, es cierto. Pero no son en esas masacres actores principales los agentes del Estado mexicano. Hoy no es el Estado mexicano el principal violador de los derechos humanos como fue en el pasado reciente. Y eso porque es un mandato de la gente al López Obrador, y eso es su propia convicción. Pues hay que mejorar todos los mecanismos de protección, pero no hay que hacernos demasiadas ilusiones. El país está en un grado de descomposición brutal, la violencia criminal se arraigó, y no hay que combatirla con fusil. Qué interesante reflexión dejas, querido Epigmenio Ibarra. Ojalá que muchas de estas miles de personas que nos están viendo y escuchando en Sin Censura vayan a apoyar tu videocolumna que publicas como todas las semanas en @Epigmenio Ibarra, @Epigmenio Ibarra, para que sigan al buen Epigmenio en redes sociales. Tú sabes que te respeto, que te admiro y que te mando un abrazo, Epigmenio, y te agradezco por tu generosidad y tu paciencia. Se nos ha ido de la línea Epigmenio Ibarra, productor de cine y de televisión. ¿Lo tenemos o no lo tenemos, Ceci? Te mando un abrazo, Epigmenio, muchas gracias. Bueno, pues ahí en una accidentada comunicación hoy
con Epigmenio Ibarra, hablando sin censura sobre estos temas que son verdaderamente delicados. Y usted sabe que